Ya, ya, ¿qué te pide este ejercicio? Este es de cinemática, un poco antiguo, pero ya miren, yo no creo que entre, porque además ya estuvo en el control, si lo repitiera como que sería suerte para ustedes. Pero, oye, ¿se escucha bien? ¿Aló, aló, aló? Sí, 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 se se escucha escucha. bien. Todo bien, Bueno, todo bien. ya bacán. Pero este tipo de ejercicios son todos iguales, entonces este mecanismo de tres barras es bueno porque tiene como hartas componentes de lo que necesitan saber. Si no es que todas. Lo único que faltaría que practicaran es cuando hay un pernito ahí y este se mueve radialmente, ¿sí? Pero ahí se agrega un término. Ya, pues entonces, ¿qué te pide esta cuestión? Determinar la aceleración angular de la barra. Ya. Para sacar las aceleraciones, primero hay que sacar las velocidades. Sí, y si no hubiera que sacarlo, de cualquier manera nos sirve. Después vamos a ver si hacía falta o no. El único dato que te pasan es que esa distancia de acá, esta de ahí, son 60 y que esta de acá son 80. Uy, que estoy malo con el pulso. A ver, eh, ya bueno. Estos son 60. Entonces, ¿cómo partimos aquí? Ya, pues miren, si hacen como, no es necesario ser un DCL, pero así pueden ver mejor lo que voy a hacer. Partimos en esta barrita que es la OA. Ya está el punto A y está el punto O. Entonces, sabemos que tiene una velocidad angular de 10 radianes, que va en esta dirección, ¿no? ¿Qué pasa? Que la velocidad del punto A va a ser igual a la velocidad del punto O más la velocidad relativa que tiene A respecto a O. Ya, y aquí puedo bajar, ¿o no? Espérenme, ¿qué pasa acá? Ya, que siga nomás. Ya, eso. Entonces, la velocidad de O es cero porque es un punto fijo y te queda la velocidad de A respecto a O nomás. Esta siempre va a ser la angular, entonces sería omega cruz R. Entonces, en este caso, la velocidad de A, que es un vector, te va a quedar como la magnitud, bueno, el vector te va a quedar omega, pongámosle OA, por el radio, o sea, por ese largo, que te lo dan, que son 100 milímetros. Ya sé que lo vamos a hacer así, por 100. Son 100 milímetros, sí. Esto también es un vector. La dirección de este vector siempre es perpendicular, eso ya lo he explicado, así que voy a ir más rápido. Sí, la dirección de este vector, como el omega va hacia allá, es así, en la misma dirección que el omega y perpendicular al brazo. Aquí se forman 90 grados, aquí. ¿Sí? Y su magnitud sería 10 que sería 10 la velocidad angular, por los 100 milímetros te da 1000. Te da 1000 milímetros por segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad de A. Buena. Y va en esa dirección. Ahora, si vamos a la otra barra, oye, como que estoy limitado aquí, no puedo seguir bajando, no sé por qué. Ahí está, ya estoy. Ya, si vamos a la otra barra, sería la barra así o no, que sería la AB, la AB, la AB. Ya, la barra AB, si aplicamos la misma ecuación, la velocidad de B tiene que ser igual a la velocidad de A
más la velocidad que tiene B respecto a A. Ya miren, aprovechando la otra barra, ya este será el punto D y este es el punto B, po. O este es el punto C en realidad. ¿Sí? Ah, ya. El punto C. Aquí la velocidad del punto B va a ser igual a la velocidad relativa que tiene B respecto a C, que sabíamos que sería el omega. Digamos que el omega va para allá. El omega CB por el radio, que este radio vale 180. ¿Sí? Que son, o por el brazo en realidad, que son 180 milímetros. Ya, lo voy a dejar ahí porque puede que lo ocupe. Ya, y acá, aquí hay un tema porque la misma ecuación de siempre, la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad relativa que tiene B respecto a A. La velocidad de A en este caso no es cero, po, es esto, que ya lo habíamos obtenido antes. Esto no me gusta. Ya, no es cero, po. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no es tan fácil calcular cuánto vale la velocidad en B. ¿De qué me sirve calcular la velocidad en B? Que voy a poder calcular el omega de aquí, que lo voy a necesitar luego para las aceleraciones. Entonces, miren, esto lo voy a reemplazar por omega AB por el brazo, que sería el brazo AB, que en este caso vale 180 milímetros, ¿sí? Pero este es un vector. Yo sé que la dirección de este vector es así, es perpendicular respecto al punto de giro, ¿sí? No sé si va hacia arriba o hacia abajo, no sé si este omega, este sería el omega AB, es hacia abajo o hacia arriba, pero sé que tiene que ir por esta línea, perpendicular al brazo. Aquí pasa lo mismo. Este omega por 180, yo no sé cuánto, o sea, yo no sé si el omega CB va hacia horario o antihorario, pero yo sí sé que la velocidad va a tener que seguir esta línea, ¿sí? Porque siempre es perpendicular al brazo. Entonces, ¿qué pasa? El único dato que tengo realmente es la velocidad de A, ¿sí? Tengo su magnitud y tengo su dirección, pero eso no implica que no pueda calcular esto, miren. Eh, la velocidad de A, dijimos que yo sé su dirección, ¿cierto? O no, miren, la velocidad de B es un vector horizontal. Ahora me voy a pasar al lado vectorial. Un vector horizontal. Digamos que acá está el cero. Ya, así va a ser la velocidad de B. ¿Y qué pasa aquí? El omega B no debería ser 260 en vez de 180. Sí, son los 260 del brazo AB. Estos 260. Ya. Entonces, y les decía, yo conozco la dirección de B, no conozco o sea, conozco que va en esta línea, pero no conozco si va su magnitud ni si va hacia la izquierda o hacia la derecha. La velocidad de A, yo sé su dirección y sé su magnitud. Va así, ¿sí? Ese ángulo ahí lo calculamos. Y la velocidad de B, o sea, perdón, la velocidad relativa, yo les dije que tiene que ir en esta línea, miren. Entonces, miren, dibujo esa línea, más o menos. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que la única manera de que este triángulo cierre, es decir, que se cumpla esta igualdad, es que la velocidad de B vaya en esa dirección, esta ya la conocía, y que la velocidad relativa vaya hacia arriba. ¿Sí? Este sería el vector B, este sería el vector omega AB, pongámosle el R nomás, y este sería el vector BA. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué descubrí con esto? Que en este caso el omega va hacia arriba, porque yo sé que este vector va así, y en este caso el omega va así. Y ahora yo sé que la velocidad en B es así. Esta sería
omega AB por R. Todavía no conozco su magnitud, pero sí conozco su dirección. Y eso es bueno. Aquí lo único que nos faltaría es empezar a jugar con los ángulos. Porque ustedes saben que tengo veado, ¿no? Que esto vale 1000. Sí, esto vale 1000. Y si yo tuviera todos los ángulos adentro de este triangulito, podría hacer teorema del seno. Y eso es bueno. Entonces, ¿de dónde salen los ángulos? A ver, que esto siempre es bueno practicarlo. A ver, ya miren, de esta barra, ustedes se fijan que ese ángulo de ahí es este ángulo de acá, ¿o no? Sí, buena. Ya. Ese ángulo de ahí es ese ángulo de acá. Eh, yo tengo estas dimensiones, ¿sí? Tengo que eso vale 60 y que esto vale 80. Por lo tanto, tengo todos estos ángulos, incluido ese. Vamos a ponerle alfa. Miren, si empiezo a tirar líneas aquí, una horizontal, una vertical y otra que siga la misma línea del brazo, me doy cuenta que ese ángulo alfa se repite y la misma línea del vector, ese ángulo alfa se te repite ¿dónde? Se te repite acá, ¿o no? Aquí, entre alfa y beta, hay 90 grados. Por lo tanto, tengo beta. De hecho, beta es este ángulo de acá. ¿Sí? Aquí hay 90. Ya, si hacen eso, yo les voy a ahorrar un poco el trabajo. El alfa, el alfa vale 53,13 y el beta vale, que es el que nos importa, 36,87. Entonces tengo beta. Ya, y el otro ángulo, el otro que quiero sacar es el que se forma entre este vectorcito de acá, este de aquí, que sería la velocidad relativa que tiene B respecto a A, que sabemos que es perpendicular respecto al brazo, y la horizontal, pues, que sería este. Entonces hago lo mismo, proyecto las líneas que me importan. Ya, vamos a ver. ¿Es el ser perpendicular a la velocidad de A no sería el ángulo alfa igual? Mm, es que no es la misma barra, pero mira, creo que no. Vamos a ver. Ya, lo único que hice fue dibujarme como líneas auxiliares, ¿cierto? Ya, este ángulo lo voy a llamar gamma. Este ángulo se te repite acá, ¿sí? Este ángulo lo voy a llamar, no sé, teta. Ya, entonces, y aquí hay 90, ¿cierto? Este ángulo vale teta, este vale gamma, por lo tanto, y este vale teta. ¿Y cuál quería yo? El ángulo que se forma ahí, que es el teta. ¿Cacharon? Entonces podría obtener ese ángulo. Y ese vale, si hacen esos cálculos, son 67,38. Entonces, si tengo el beta, que ya lo había calculado, y tengo este, tengo todos los ángulos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ustedes van, como ya tengo todos los ángulos, y tengo que este lado vale 1000, le aplico Teo del seno. Ya, pues ahí obtienen cositas. Van a tener que omega b por ese brazo, que ese brazo vale
260, por ese brazo que vale 260, va a ser 650. Esos son los lados del triángulo por el teorema del seno. Tengo la velocidad en B que vale 1050. Esto está en milímetros por segundo. Y esto también. Ya, pues de aquí puedo pasar dividiendo el 260 y me queda que el omega B, que ya conocía su dirección, es 2,5. Y tengo que el omega CB vale 5,83 radianes por segundo. Ya, entonces, eso podría ser una pregunta, como que te pregunten las velocidades y los omegas de las barras. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la parte que no hemos visto aún, que es cómo calcular las aceleraciones de esta barra. Y aquí se vuelve un poco más chino, así que, miren, en algunos casos en algunos casos se puede usar este mismo método gráfico para resolver las aceleraciones, pero en otros casos hay que usar componentes, ¿no? Porque si no se pone más complicado. Entonces, aquí de nuevo. Ya, a ver. Ya, por la misma historia, miren. Voy a dibujar aquí como la barrita sola para que lo voy a dibujar más grande. Y ahí está. Bueno, este es el punto O y este es el punto A. Entonces, aquí la ecuación es similar, pero con las aceleraciones. Las aceleraciones en A va a ser igual a la aceleración en O más la aceleración relativa que tiene A respecto a O. En este caso, esto es cero, porque ese punto no se mueve. ¿Ya? Estos son vectores por si acaso. Y la aceleración relativa de A respecto a O, ¿se acuerdan que antes la velocidad relativa de A respecto a O sería omega AB por el brazo, ¿cierto? Ya, pues, en las aceleraciones no es así. En las aceleraciones tengo que esto vale omega AB al cuadrado por el brazo, que es un vector, más alfa por el brazo. ¿Sí? Y esta es tangencial y esta es normal. Es decir, eh, esta, que sería la omega cuadrado por R, es hacia adentro, ¿cierto? A lo largo del radio, normal. Y esta alfa por R sería así. La voy a dibujar para allá. Tangencial, aquí hay 90 grados. Esta es la que dicen se llama centrípeta y esta es la que le dicen angular, ¿sí? O en realidad esta es la aceleración tangencial. La suma de estas dos vendría a ser como realmente la aceleración relativa de A respecto a O, ¿sí? En este caso, como la barra tiene velocidad constante omega, ya, como tiene velocidad constante omega, lo voy a dejar para allá, entonces no hay aceleración angular, por lo tanto este es cero. Y la única aceleración que nos va quedando en el punto A vendría a ser la aceleración centrípeta, ¿no? La aceleración normal. ¿Ya? Y esa magnitud la conocemos, porque tenemos el omega. Esa vale, no sé cuánto vale, pero la conocemos. La dejé expresada nomás. Este brazo, ¿cuánto vale? 100. Entonces por 100 milímetros. Y esto te va a dar en milímetros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya con la barra OA estamos ready, porque no hay nada más que hacerle ahí. Ahora la complicada es la otra, po, igual que en el caso anterior. Tenemos la barra ahí, que esta sería la AB, y la otra barra que sería la CB. Esta va a tener una velocidad angular que ya la teníamos, que iba hacia la izquierda.
Y esta va a tener una aceleración angular que yo no sé para dónde va, pero existe. ¿Ya? Por lo tanto, esta barrita va a tener una aceleración normal, que sería el omega cb al cuadrado por su brazo, que su brazo son 180. Ahí les coloco las magnitudes. Y va a tener una aceleración angular que va en esta línea. No sé si va hacia la izquierda o hacia la derecha, pero sí sé que vale alfa por 180. Alfa cb. Ya, y esta barra, eh, miren, la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A más la aceleración que tiene B respecto a A. Estos son puros vectores. La aceleración de A ya la tengo. La voy a dibujar porque la tengo. Esa iba hacia, a ver, hacia allá. La había calculado de la barra OA. La aceleración de A ya la tengo. La aceleración relativa de B respecto a A, esa vendría a ser omega AB por el largo de esa barra, que son 260, y yo sé que su dirección es normal. Omega cuadrado, perdón. Omega cuadrado. Yo sé que su dirección es normal. Y a esto se le suma la alfa AB por el brazo, que son 260. Y esta va a tener dirección tangencial. Yo no sé si va hacia arriba o hacia abajo, pero sé que va en esta línea. Ya. ¿Qué más? Me Oye, una faltaría, consulta. dime, ¿Por qué arriba el alfa por R se va a cero? aquí, ¿Sí? porque la barra OA no tiene aceleración angular, por eso. ¿Y cómo hace eso? Porque acá te dicen que la barra OA tiene una aceleración, o sea, una velocidad omega sub cero constante. Por eso. Ya, pues entonces, esta es la aceleración en A, tengo este. Estas dos las dibujé, tengo esos. Y la aceleración en B dijimos que iba a ser, eh, bueno, la suma de estos dos vectores. ¿Sí? Lo voy a dibujar. mm, ya. Voy a suponer que esta va hacia la izquierda. Por lo tanto, la aceleración de B va a ser en esa dirección. Y la voy a dibujar aquí para que vean que es la misma. Ya. Y la supuse para allá. Y esta la voy a suponer. Bueno, la velocidad angular la tengo, ¿no? Esa va. ¿Dónde es que estaba? Ah, va hacia arriba. Ya. Ya. Y voy a suponer que la aceleración angular también va para allá. O sea que mi alfa por R va a quedar ahí. En realidad eso es alfa por, ¿cuánto dijimos? Por 260. Ya, ahora, ¿por qué me da lo mismo suponer o no? Porque, ¿se acuerdan que para resolver esto antes habíamos hecho un método gráfico? Bueno, aquí no se puede, porque hay muchos componentes y mucha incógnita. Bueno, sí se puede, pero es mucho más lesiado que hacerlo como lo vamos a hacer ahora, que es como por componentes nomás. Y lo que vamos a hacer es descomponer todo esto en sus componentes X e Y, po. Miren, por ejemplo, hagamos miren, con respecto a la horizontal sería, ¿cierto? Y la vertical. Por ejemplo, vamos a hacer la componente en I, que sería el J tongo, ¿cierto? Ya, pues, este ángulo de ahí, ¿existe o no existe?
Ese ángulo de ahí yo lo tengo. Lo habíamos calculado antes. Entonces sería, estoy haciendo una suma de velocidades, estoy escribiendo esta ecuación, pero en términos de sus componentes x e y. Entonces la componente y del vector A, bueno, partamos con la componente y del vector B, po, ¿no? Sería la ventaja del vector la ventaja de la aceleración en B, que sabemos que la barra es perpendicular acá, ¿cierto? Sabemos que la barra aquí es perpendicular por el mono, miren. Entonces sabemos que el omega cuadrado CB por su R va a ser justamente en la dirección J tongo y el alfa R va a ser la dirección Y tongo. Así que ahí me ahorro un cálculo. Entonces, la componente Y, a ver, esto estoy haciendo. Estoy escribiendo cada una de estas componentes de aceleración, pero en términos de sus componentes en el eje Y. La componente Y del vector AB, ya, va a ser, ¿cuánto va a ser? La aceleración en B dijimos que va a ser solamente esta, po, ¿no? ¿Sí? Sí, es la única componente que va en el eje Y. Por lo tanto, acá te queda omega eh, CB al cuadrado por 180. Buena porque no hay incógnita. Esto tiene que ser igual. Ah, perdón, esto te queda negativo, ¿cierto? Porque va en la dirección negativa, hacia abajo. Ya. Em, ya, pues la aceleración en A. Tenemos que la aceleración en A tiene una componente aquí y otra componente acá. Además, sabíamos que la aceleración en A valía, ¿cuánto valía? Esto. Entonces te queda omega AB al cuadrado por 100 por, sería el coseno de ese ángulo de acá, de este ángulo, o pongámosle de este ángulo de acá, po. Sería el seno de ese ángulo, el seno de alfa, ¿o no? Sí, por el seno de alfa. ¿Eso qué te va a dar? Te va a dar la componente vertical de la aceleración en A, que sabíamos que la aceleración en A tenía la magnitud omega b al cuadrado por 100. Ya, pues, ese ángulo lo tengo. ¿Esto también se deja negativa? A ver, sí, pues, va negativo. Ya, ese ángulo lo tengo. Hay que tenerlo. Serían 36,87. Lo habíamos calculado antes. Ya, entonces lo voy a anotar al toque. Este es el que llamamos ángulo beta. Ah, entonces no quiero el beta, pues quiero el alfa. Me equivoqué. Estos son 53,13. Ya. ¿Qué más? Esta sería la componente en I de la aceleración A. Sí. Buenardo. Y por último nos faltarían las componentes en I de cada una de estas aceleraciones, ¿cierto? Entonces, cuento corto, vamos a ponerle a este ángulo, no sé, pues, gamma y a este ángulo teta, que creo que realmente son eso. A ver. No, este es teta y este es gamma. Al revés. Ya, este es teta y este es gamma.
Entonces, ¿qué te queda acá? Te queda, ya, te queda más, aquí supuse el alfa hacia allá, por lo tanto te queda así, te queda alfa por 260 por el seno de teta, por el seno de teta, menos, que sería ese vector verde, su componente en el eje Y, que vendría a ser omega AB al cuadrado por el brazo eso que son 260. Ya, esa es la magnitud de este vector verde, que sería la aceleración esta, por el seno de gamma. Ya. Bueno, miren, lo voy a dejar hasta acá. ¿Por qué lo voy a dejar hasta acá? Porque ya va su rato y quiero pasar a momento de inercia. Pero así se hace. ¿Sí? Miren, de aquí después van a tener que hacer la misma ecuación, pero en el eje Y. Y les va a quedar un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas. Y de ahí van a poder sacar cuánto vale alfa AB y cuánto vale alfa el CB. Y ganaron. ¿Sí? Si es que les sale con signo cambiado, porque aquí recuerden que yo hice una suposición, entonces era para el otro lado, ¿no? Y así se hace esto. Lo importante es que cachen como el tema de esta cuestioncita, que es como la devolución de velocidades. Ya, ¿hasta aquí alguna duda? Voy a poner pausa. Ya, entonces vamos a ver qué es el momento de inercia. Ya, aquí se van al BIR, la página, ¿qué página? La 512, empieza el tema del momento de inercia de masa, porque también hay un momento de inercia de área, ¿sí? Que es más o menos, es similar, solamente que cambia el diferencial. Pero el profe les quería preguntar de masa, así que vamos con este. El momento de inercia momento de inercia de masa se define así, miren. Se escribe I, ¿sí? ¿Están viendo o no? Sí, sí. Ya. Se escribe I, que el momento de inercia va a ser igual a la integral del radio al cuadrado por la distancia de masa. ¿Por qué se define así? Porque miren, esta cuestión de momento de inercia, esa integral de ahí se repite en muchas deducciones de mecánica, de muchas áreas en todo caso, ¿ah? Pero de mecánica también. Entonces, como se repite tanto, terminaron por caracterizarla llamándole hipo, para no estar escribiendo todas las veces integral del radio al cuadrado por el diferencial de masa. ¿Sí? Bueno, aquí también definen otras cosas, pero no importa. El punto es que, ¿por qué nos interesa esto a nosotros? Porque nosotros sabemos que por leyes de Newton, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas va a ser igual a m por a, ¿o no? Pero también se tiene que la sumatoria de momentos, ¿ya? Va a ser igual al momento de inercia, que sería este valor, por el alfa, que sería la aceleración angular que adquiere el cuerpo. Entonces, si se fijan, estas ecuaciones son muy parecidas, miren. Masa, momento de inercia, área, o sea, aceleración lineal, esta es aceleración angular, sumatoria, la fuerza vendría a ser el equivalente en el rotacional de los momentos. Esta se encarga de desplazamiento, esta de acá, la primera, se encarga de desplazamientos lineales, ¿sí? En cambio, esta ecuación se encarga de la rotación de los cuerpos, por eso aparece un alfa ahí. Y bueno, si se fijan, el momento de inercia es como la comparación de la masa, entonces es como la resistencia que tienen los cuerpos a girar angularmente. Eso es el momento de inercia, pues mientras más grande el momento de inercia, más cuesta que empiece a girar. Igual que la masa para empezar a moverlo, pues. Mientras más grande es el cuerpo, más me cuesta acelerarlo, más fuerza tengo que hacer. Ya, entonces, por eso es importante para nosotros. Y ahora estos se calculan integralmente así, pues. Al final, miren, si se fijan, es como que yo tengo un cuerpo así, miren.
Entonces las distancias desde el centroide a un pedacito de masa diferencial multiplica. Ese es el radio, miren, y este sería el dm. Entonces, si yo hago esta integral, r cuadrado por dm, estaría sumando todos estos dm multiplicados por sus respectivos radios al cuadrado, ¿cierto? Este dm de ahí por ese. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que un cuerpo que tiene la masa como más exterior, por ejemplo, este, va a tener un mayor momento de inercia que uno que tenga menos masa alejado de su centro, ¿sí? Porque la multiplicación del radio al cuadrado por la suma de todos sus dm va a ser mayor. Ya, ¿por qué le estoy pasando esto? Porque mientras más entiendan esto, va a ser más fácil que puedan hacer los ejercicios. Ya, a ver, esto no importa, esto no importa. Por acá hay un cálculo, ¿no? Ah, ya miren. Ya, entonces ya supimos por qué es importante aprenderlo, que era por esto. Ya, listo. Entonces, miren, aquí hay un cálculo de cómo lo hacen, pues, cómo calculan realmente el valor del momento de inercia para ciertos cuerpos. Por ejemplo, miren, este es el cuerpo de una barra de largo L que tiene un volumen, por lo tanto tiene masa. No es como un 2D, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué te dicen? Miren, están calculando el momento de inercia respecto a la esquina. ¿Sí? También se puede calcular el momento de inercia respecto a su centro. ¿Sí? Bueno, ahí van a ver cuál usar. Básicamente, si estoy calculando el momento de inercia respecto a la esquina, entonces yo pretendo que la barra gire respecto a ese punto. O sea, yo pretendo que la barra haga como este giro. Pero si yo calculo el momento de inercia con respecto a su centro, yo pretendo que la barra gire así, po. ¿Me siguen? Entonces aquí, ¿qué hicieron? Lo van a calcular respecto al origen, po. Entonces, mira, aquí dicen dm, o sea, un diferencial de masa, va a ser igual a la m partido en L, ya que sería la masa total dividido en el largo. Entonces ahí uno calcula como cuánta masa hay en una unidad de largo multiplicado por dx. Entonces, ¿qué hicieron acá? Cuento corto, encontraron una relación entre la masa y el largo x. ¿Sí? Ustedes no tienen que aprender. Bueno, es que tampoco sé qué les va a hacer el profe, pero bueno, esto no es tan difícil. Encuentran una relación entre la masa y el largo de x de la barra, y después, ¿qué hacen estos tipos? Multiplican por x cuadrado. Entonces acá te queda x cuadrado y acá te queda x cuadrado, ¿no? Después, ¿qué pasó? Integro, integro e integro. Entonces, ¿qué te queda acá? La integral de x, que sería el radio al cuadrado por dm. Y esto por definición sería el momento de inercia. ¿Sí? Y después resuelven esta integral nomás, po, y les da un valor. Ya. Ahora saben cómo se calcula más o menos. Aquí, por ejemplo, hay otro caso. Pero aquí, miren, si se fijan, la relación de el de m con el de x cambia. Miren, el de m es distinto al otro, pero se hace igual. Se integra y chao. Ahora, ¿por qué de eso viene? Pero nosotros no vamos a calcular todas las veces el momento de inercia de los cuerpos, sino que hay tablitas que ya lo calcularon. Por ejemplo, miren, ya tenemos que el momento de inercia respecto a la esquina de una barra va a ser esto, un tercio de la masa por su largo al cuadrado. Y así hay muchos otros, miren, acá arriba hay varios. Pero aquí hay respecto a otros ejes. Aquí está con respecto al eje Y y aquí está con respecto al eje Z. ¿Sí? Que serían giros así y así. Y aquí lo calcularon respecto a la esquina. Ya, por último, lo último que necesitan saber de momento de inercia está por acá abajo. Espérenme. No me pasé. Espérenme. Ya, bueno, acá está el resumen. Miren.
Aquí está el resumen. Me pasé. Este. Ya, este es un teorema que se llama teorema de ejes paralelos, el teorema de Steiner. Seguramente lo vieron por ahí. Ya, esto te dice que el momento de inercia de un objeto, de un cuerpo, va a ser igual a su momento de inercia respecto a su centro. Ya miren, por ejemplo, esto. Ya. ¿Se acuerdan que el momento de inercia va a ser la integral del radio al cuadrado por dm? Bueno, si uno hace esta integral respecto a su centro, te da un valor, ¿ya? Y esto se llaman momentos de inercia centroidales, y creo que les colocan una barra, sí, una barra. Entonces, ese momento de inercia respecto a este centro. Eh, ya, pues, pero ¿qué pasa si yo quiero calcular? Porque cuando yo calculo este momento, inercia, yo pretendo que el cuerpo gire así, pues. ¿Cierto? Sí. Bueno, que en todo caso es para eje X. Bueno, pretendo que el cuerpo gira así, o también podría ser así. Pero, ¿qué pasa si yo quiero que el cuerpo gire respecto a este punto? O bueno, o respecto a este punto, a esta línea en todo caso. Entonces el momento de inercia con respecto al centro no me va a servir porque no gira, el cuerpo no está girando respecto a este, pues si no está girando respecto a este. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que aplicar este teorema, que te dice que el nuevo momento de inercia, es decir, el momento de inercia de acá, va a ser igual al momento de inercia centroidal más la masa total del cuerpo multiplicado por esta distancia al cuadrado. Ya, anótense ese teorema. Ya, pues entonces, miren, hagamos un ejemplo de eso. Tocotón, tocotón. Ya miren, aquí estos locos calculan el momento de inercia respecto a la esquina, ¿o no? Que sería un tercio de ml cuadrado. Deberíamos llegar a lo mismo si hacemos el teorema de Steiner acá. Vamos a ver, po. Entonces tenemos que el eje Y, ya. Tenemos que el momento de inercia respecto al extremo, vamos a ponerle X o E de extremo, va a ser igual al momento de inercia centroidal más la masa de la barra por la distancia que hay desde el, el centro, ¿cierto? Hasta donde lo quiero mover, porque en este caso sería L medios, ¿o no? Sería masa por L medios. Aquí este momento de inercia centroidal sería 1 partido en 12 ml cuadrado. Ah, esto, perdón, estaba al cuadrado. O sea, acá te queda cuartos. Sí, miren, aquí esto yo lo multiplico por 3, aquí también. Oye, que me quedó feo esto. Esto sería ml cuadrado. Cuento corto que aquí nos da al final 4 ml cuadrado partido en 12, que eso sería lo mismo que ml cuadrado partido en 3. ¿Y cuánto debía dar? Ml cuadrado partido en 3. Buena. Entonces ahí aprendimos cómo ocupar el teorema Steiner, por lo menos con un caso sencillo. ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a repetir lo que hice porque no grabé. Lo que decía era que, bueno, para que igual, a ver si algo no les quedó claro. Lo que quiero calcular es el momento de inercia respecto al punto A. ¿Cómo hago eso? Tengo el momento de inercia respecto al centro. Por teorema Steiner, el momento de inercia al punto A va a ser el momento de inercia del centro, en el en el centroide de la figura, más la masa por la distancia al cuadrado.
¿Qué pasa? Que yo tengo el momento de inercia en O, no en G. Entonces tengo que hacer primero un Steiner para llegar a G. Que eso sería, el momento de inercia al G sería el momento de inercia en O más M por la distancia al cuadrado, que sería, esa distancia sería 2R partido en pi al cuadrado. Eso me llevó a eso. Luego de aquí reemplacé acá. Y esa distancia al cuadrado vendría a ser, por Pitágoras, sería esto, 2R dividido en pi al cuadrado más R al cuadrado bajo raíz. Y ahí concluimos que el momento de inercia respecto al punto A valía esto. Ya listo.